Vincent Gigante, nació en la crudeza y la suciedad de Greenwich Village, Nueva York, el 29 de marzo de 1928. Pero a diferencia de la ciudad que lo rodeaba, que vibraba con energía, poder y ambición, el nacimiento de Gigante fue la chispa de algo mucho más oscuro. Provenía de orígenes humildes. Su padre, joyero; su madre, costurera. Sin embargo, incluso en este modesto entorno, el destino comenzó a tejer una compleja red que pronto lo arrastraría a un mundo mucho más siniestro que aquel en el que nació. Su barrio, vibrante y lleno de excentricidad, bullía con el zumbido eléctrico de la oportunidad y el peligro. Era el corazón del submundo de Manhattan. Pero para Vincent, un joven de mirada inocente y sonrisa modesta, este mundo no era algo que encontraría en la superficie. Era algo que se deslizaba bajo tierra, un lugar donde la lealtad se ganaba con sangre, y el miedo era el lenguaje que se hablaba con más fluidez. De niño, Vincent no era diferente a muchos niños de la calle. Jugaban, pateaban latas, soñaban con escapar. Pero había algo más en su alma, algo mucho más oscuro, un anhelo que empezaba a aflorar. No tardó mucho en que las brillantes luces de la ciudad empezaran a llamarlo. Y no eran luces cualquiera, sino las que brillaban en las trastiendas de los garitos, las que susurraban promesas de riqueza y poder. La transición de un niño con sueños a un hombre con un destino más oscuro fue casi perfecta. A los 16 años, ya no era un adolescente más. Era un personaje habitual en los rincones más peligrosos de la ciudad. Apuestas, hurtos menores. Estos fueron sus primeros pasos en un mundo que pronto se convertiría en el suyo. Sería arrestado, una advertencia para quienes creían poder eludir la ley, pero nadie conocería la verdadera profundidad de su transformación. Nadie comprendería que el hombre que una vez luchó por pequeñas victorias estaba forjando silenciosamente su destino en las sombras. Y luego llegó el ring de boxeo. En 1944, siendo adolescente, Gigante comenzó su carrera en el boxeo. Pero este no era solo un deporte para jóvenes. Era otro mundo, un duro campo de batalla donde podía destacarse en las calles. Peleó bajo un nombre falso, usando la identidad de un hermano fallecido para entrar en la contienda. Era despiadado, calculador y frío. Todo lo que las calles de Nueva York le habían preparado para ser. Con 21 victorias en 25 peleas, era una estrella en ascenso en el mundo del boxeo. Un hombre que podría haber construido su futuro solo con los puños. Pero la vida nunca fue tan sencilla para Vincent Gigante. Apenas había empezado a forjarse un nombre en el deporte, cuando se vio abrumado por la responsabilidad familiar. Su madre, gravemente enferma, necesitaba una operación, y el dinero que ganaba boxeando no cubría los gastos. Este fue el momento, el punto crucial donde el destino intervino, en la figura de un hombre. Ese hombre era Vito Genovese. Con tan solo 17 años, la vida de Vincent chocó con la mafia. Vito Genovese, el temible jefe de la familia Genovese, se fijó en el joven boxeador y vio potencial. No fue una muestra de bondad, sino una oferta. Déjame pagar la cirugía de tu madre. A cambio trabajarás para mí. Era un trato que Vincent no podía rechazar, y no lo hizo. Ahora estaba en el mundo que lo moldearía para siempre. A los 22 años, Vincent ya había sido arrestado 7 veces. Robos, incendios. Conocía bien la ley, pero nada podía con él. Incluso cuando las autoridades intentaron detenerlo, fracasaron. Su nombre se estaba haciendo conocido, no como boxeador, sino como una estrella en ascenso en el submundo. Fue durante esta época que las verdaderas habilidades de Vincent comenzaron a emerger.
habilidades que iban mucho más allá de la violencia física. Era un maestro de la manipulación, un hombre capaz de ver oportunidades donde otros veían caos. Ya trabajaba como sicario para Genovese, manejando operaciones delicadas con una precisión fría y calculadora que se convertiría en su sello distintivo. Y sin embargo, no era solo un hombre de acción, era un hombre de paciencia y control. Vincent comprendía la única verdad tácita de la mafia. El poder se quema lentamente, no es una explosión. Entonces, el 2 de mayo de 1957, el mundo de la mafia vislumbró lo que Vincent Gigante era capaz de hacer. Genovese, enfrascado en una amarga disputa con el jefe de la familia Luciano, Frank Costello, le había dado a Vincent una orden: matar a Costello. El golpe fue simple, un disparo limpio, pero nada en el mundo de la mafia era tan simple. Vincent esperó a Costello en el vestíbulo de su apartamento. Cuando Costello cruzó la puerta, Vincent susurró: «Esto es para ti, Frank», y apretó el gatillo. La bala rozó el cráneo de Costello y la mafia creyó que el trabajo estaba hecho. Pero la realidad era mucho más complicada. Costello sobrevivió al intento de asesinato y las autoridades, ahora conscientes de la implicación de Vincent, comenzaron a cercarlo. Pero en el mundo de la mafia, el silencio era el código más sagrado. Y Costello, a pesar de toda la tensión, no hablaría en contra de Vincent. El ascenso de Vincent, a estas alturas, aún estaba envuelto en misterio, pero el AMPA lo sabía. Sabían que tras el rostro del boxeador, el pequeño delincuente, se escondía una mente capaz de ejercer el poder no con fuerza bruta, sino con estrategia e intelecto. Se estaba convirtiendo en el tipo de hombre cuyo nombre se susurraba con miedo y respeto. Y así, con una base de poder en ascenso y una reputación que se extendía entre las sombras, Vincent Gigante comenzó su lento y deliberado ascenso a la cima de la familia Genovese. Ya no era solo un soldado, se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. Su ascenso no se basaría en fuerza, sino en ingenio, paciencia y la capacidad de afrontar el futuro. Pero lo que el mundo desconocía, lo que ni siquiera la mafia sabía, era que Vincent Gigante estaba a punto de participar en el juego más grande de todos. Un juego donde lo que estaba en juego no era solo el poder, sino su propia libertad, y lo iba a jugar por el resto de su vida. Vincent Gigante ya no era el joven ingenuo y entusiasta que una vez recorrió las calles ásperas de Greenwich Village con sueños de algo más grande. Ahora era un hombre de secretos, de sombras. Su ascenso desde la periferia hasta el santuario interior de la familia criminal genovese fue tan lento como deliberado. Mientras el mundo a su alrededor giraba en caos y violencia, Gigante se movía con precisión silenciosa y calculadora. Cada paso cuidadosamente medido, cada decisión tomada con la fría claridad de quien entendía el precio del fracaso. Para cuando llegó la década de 1960, Vincent ya le había demostrado su valía a Vito Genovese, el temible líder de la familia. Pero lo que Vincent sabía, lo que entendía en su fuero interno, era que en la mafia, la lealtad era una moneda de cambio, una que solo se podía usar una vez. Con la creciente vulnerabilidad de Genovese ante las fuerzas del orden, Vincent comprendió que llegaría el momento en que tendría que atacar, no con fuerza bruta, sino con la sutileza de un hombre que dominaba el arte de esperar. La ciudad a su alrededor estaba cambiando. El viejo mundo de la mafia, impregnado de tradición y miedo, estaba en constante cambio. Las autoridades se volvían cada vez más desesperadas, más agresivas en su represión contra el crimen organizado. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos
nunca llegaron a comprender el verdadero poder tras la familia genovese. Vincent Gigante era invisible, un fantasma acechando en las sombras, su rostro nunca lo suficientemente claro como para comprenderlo. Durante estos años, la posición de Vincent dentro de la familia creció, pero no de la forma que la mayoría esperaría. No era un soldado impetuoso ni un bocazas. No. Vincent era una fuerza silenciosa, el que se mantenía entre bastidores, el titiritero que manejaba los hilos mientras todos los demás creían tener el control. Había aprendido el poder del silencio, la fuerza de permanecer oculto mientras otros clamaban por atención. Las sombras eran su hogar. Pero eso no significaba que Vincent no tuviera ambición. Todo lo contrario. Él veía lo que otros no veían, que en el mundo de la mafia, el poder no se limitaba a la violencia o la fuerza bruta, sino al control. Control de la información, control de las personas y, sobre todo, control de la percepción. Si nadie te veía, si nadie sospechaba de ti, entonces la partida era tuya. A medida que Vincent ascendía en la jerarquía, comenzó a forjar alianzas, fortaleciendo discretamente su posición con cada año que pasaba. Pero no fueron solo sus conexiones las que le permitieron ascender. Fue su capacidad de mantenerse en segundo plano, de pasar desapercibido tanto para sus enemigos como para sus aliados. Se convirtió en un fantasma a los ojos de la ley, una sombra en el mundo del crimen organizado. Sus socios lo respetaban, pero pocos lo veían con buenos ojos. A principios de la década de 1970, mientras la familia genovese seguía creciendo discretamente, llegó el momento de que Vincent diera un paso inesperado. El momento llegó con un susurro, una conversación que cambiaría el curso de su vida. Cuenta la historia que, durante esta época, Vincent emprendió su acto más ambicioso hasta la fecha, el que lo protegería de la ley y de cualquiera que quisiera desafiar su ascenso. En 1970, Vincent hizo algo que nadie antes había hecho. Empezó a interpretar el papel del loco. No bastaba con mantenerse alejado de los focos. No, Vincent necesitaba ser olvidado. Necesitaba ser intocable. Así que eligió la máscara más audaz de todas: la locura. Las autoridades ya vigilaban a la familia genovese, pero centraban su atención en el propio genovese, cada vez más involucrado en una guerra con otras familias. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que el verdadero poder nunca estuvo en manos de Genovese, sino de Vincent. Él no era quien acaparaba los titulares, actuaba desde la sombra, jugando un juego que nadie más entendía. El primer paso de Vincent fue crear una narrativa. Fue al médico, se quejó de síntomas extraños: insomnio, ansiedad, episodios de confusión. Cada vez que visitaba a un nuevo psiquiatra, interpretaba su papel a la perfección. Se quedaba allí sentado, aturdido y callado, con respuestas lentas e inestables. Su comportamiento era el de un hombre completamente desconectado de la realidad. Y sin embargo, tras la fachada de confusión, Vincent era agudo, calculador y consciente de cada movimiento que se hacía a su alrededor. Para 1970, le diagnosticaron formalmente esquizofrenia, un diagnóstico que lo protegería de las autoridades durante casi 3 décadas. La estrategia era simple, pero brillante. Si Vincent conseguía convencer al mundo de que padecía una inestabilidad mental, podría evitar ser procesado y seguir dirigiendo a la familia genovese desde la sombra. En un mundo donde la reputación de un hombre era su mayor activo, la nueva imagen de Vincent era el arma definitiva. Para mantener la artimaña, Vincent hizo todo lo posible para consolidar su imagen. Caminaba por las calles en bata y pantuflas, murmurando para sí mismo, como perdido en sus pensamientos. La ciudad
antaño tan llena de ambición y violencia, se convirtió en el escenario de las actuaciones de Vincent. Se paraba en las esquinas, hablando consigo mismo, creando la ilusión de un hombre que había perdido por completo el contacto con la realidad. Sus acciones eran erráticas y extrañas, y el mundo lo creyó. Las autoridades, incapaces de comprender la magnitud de su engaño, lo tomaron por sentado, tratándolo como un hombre mentalmente inestable que ya no podía rendir cuentas por sus actos. Pero la verdad era mucho más compleja. Aunque Vincent llevaba la máscara de la locura, era todo menos un loco. Era astuto, metódico y controlaba todo lo que le rodeaba. El mundo veía a un loco, pero en realidad estaba ante una de las mentes más peligrosas del crimen organizado. Una mente que estaba jugando el juego más grande de todos. Tras la fachada, Vincent Gigante construía su imperio. No solo participaba en la mafia, la orquestaba, reforzaba su control sobre la familia genovese, tomando el control sin que nadie se diera cuenta. Cada reunión, cada trato, cada plan era cuidadosamente elaborado por un hombre que parecía incapaz de hilvanar una frase coherente. Era el maestro de la ilusión, un titiritero en la sombra. Y con el paso de los años, el juego de Vincent se volvió más complejo. El mundo de la mafia empezó a cambiar. Familias rivales, las fuerzas del orden e incluso sus propios subordinados empezaron a cuestionarse quién estaba realmente al mando. La línea entre la realidad y la ilusión empezó a difuminarse, y la verdad, la aterradora verdad, era que el hombre que parecía más frágil, el más vulnerable, era quien manejaba todos los hilos. A los ojos del mundo, Vincent Gigante era un fantasma, pero en el inframundo era algo mucho más peligroso. Él era quien lo controlaba todo, silenciosamente, invisiblemente y con una precisión aterradora. Y nadie lo sabía, nadie se atrevía a cuestionarlo, porque el hombre que se hacía el tonto era quien ostentaba el poder. Si Vincent Gigante tenía un verdadero don, no era su capacidad para controlar un imperio criminal, sino su habilidad para desaparecer. Se había convertido en un maestro del disfraz, no con disfraces ni identidades falsas, sino dominando la ilusión suprema, la apariencia de locura. Lo que nadie podría haber predicho es que este hombre, que parecía perdido en el mundo en bata y pantuflas, tenía más control de su destino que cualquier otro mafioso de Nueva York. El mundo había presenciado como la imagen pública de Vincent, la de sus divagaciones incoherentes, sus paseos distraídos por las calles de Manhattan y el comportamiento incontrolable e impredecible de un hombre al límite. Se convertía en su prisión y su arma. La historia era simple. Vincent Gigante, antaño una estrella emergente de la mafia, había caído en el abismo de la locura, con su mente desmoronándose hasta convertirse en un mar de confusión. Pero tras los hilos deshilachados de su actuación, se escondía un hombre que calculaba cada movimiento. La brillantez de la estrategia de Vincent residía en su simplicidad. Para la ley, la locura era un billete de oro, una carta para escapar de la cárcel. Era una forma infalible de evitar las consecuencias de tus actos sin siquiera salir a la luz. Y así comenzó la actuación de Vincent. Empezó a vivir en las sombras, literalmente, de la forma más visible posible. Vagaba por las calles de Nueva York en bata y pantuflas, murmurando para sí mismo como perdido en la niebla de sus propios delirios. Si alguien lo veía, no era más que una mirada fugaz a un hombre que parecía incurable, un hombre que había caído en las grietas de la mirada de la sociedad. Se detenía en medio de la acera, con la mirada perdida, susurrando para sí mismo. Una muestra de locura que convenció a todos. Y así nació el mito. Vincent Gigante,
antes temido como un despiadado jefe de la mafia, era ahora el loco que andaba por las calles, olvidado por las mismas fuerzas del orden que una vez lo buscaron. Pero aunque el mundo lo creía perdido en la locura, lo que no veían, lo que nadie podía ver, era que Vincent seguía al mando. Él era quien tomaba las decisiones, orquestando el ascenso de la familia genovese desde las sombras. Fue un juego largo, que se desarrolló no durante meses, sino durante décadas. Cada evaluación psiquiátrica, cada crisis nerviosa pública, cada dramático comportamiento errático, solo consolidaba aún más su papel como el frágil y mentalmente inestable jefe de la mafia. Las autoridades, ya demasiado ocupadas concentrándose en las figuras más descaradas y ruidosas de la mafia, lo desestimaron. Ya no lo consideraban una amenaza, un hombre que apenas podía hilvanar dos frases coherentes, un hombre que vagaba por las calles, ajeno a su entorno. No podía ser el cerebro detrás de un poderoso imperio criminal. Pero Vincent sabía lo que hacía. Tras su mirada vacía y sus pasos errantes, tomaba decisiones. El negocio familiar prosperaba bajo su mando invisible. Los chanchullos sindicales, los contratos de construcción, las apuestas. Vincent manejaba los hilos en silencio, mientras el mundo se reía del hombre de la bata. Entraba y salía a escondidas de las reuniones, hablaba en susurros, evitaba ser visto en público. Nadie se daba cuenta de que el titiritero no estaba sentado en una trastienda o una oficina oscura, sino en las aceras de Nueva York, fingiendo ser un tonto. Cada vez que el FBI lo seguía, interpretaba su papel a la perfección, tropezando, murmurando y desapareciendo entre la multitud, dejándolos solo con preguntas e informes de vigilancia vacíos. Para mantener la ilusión, el comportamiento de Vincent se volvió aún más errático. Hablaba con árboles, parquímetros o incluso objetos inanimados, y sus murmullos creaban un velo que lo separaba del resto del mundo. Y cuando las fuerzas del orden o las miradas curiosas se acercaban demasiado, se escabullía en su capullo autoimpuesto. Se convirtió en un maestro de la distracción, desviando la atención de las autoridades hacia su supuesta locura mientras se les escapaba como humo. Pero la brillantez de su acto no residía solo en ocultarse a plena vista, sino en controlar la narrativa. Cuanto más demente parecía, menos cuestionaban su verdadero poder. Su comportamiento era tan extraño, tan estrafalario, que se convirtió en el escudo perfecto. Incluso sugerir que el hombre de la bata pudiera ser el jefe de una poderosa familia mafiosa era demasiado absurdo para creerlo. Era incluso ridículo. Pero el poder que ejercía no era ninguna broma. La estrategia de Vincent iba más allá de las apariencias. No solo evitaba el procesamiento, sino que consolidaba su control sobre la familia genovese. Cada decisión, cada maniobra de poder, cada cambio en el equilibrio de poder dentro de la mafia, se tomaba con la precisión de un hombre que sabía exactamente hasta dónde llegar sin revelar sus verdaderas intenciones. No era un cañón suelto, era un gigante de movimientos lentos, eliminando metódicamente a sus rivales y afianzando su control sobre todo lo que importaba. A medida que avanzaba la década de 1970, la posición de Vincent dentro de la familia se fortaleció. Había sobrevivido a muchos de sus contemporáneos, burlado al FBI y destruido discretamente a cualquiera que se interpusiera en su camino. Cuando el liderazgo de la familia genovese comenzó a desvanecerse, el ascenso silencioso de Vincent fue inevitable. Nadie sospechaba que el hombre al que llamaban el Chin, el recluso modesto y demente, sería quien tomaría el control. Era el caballo negro, el que nadie vio venir. Y, sin embargo, aunque la mente de Vincent seguía tan aguda como siempre,
Su imagen seguía siendo la de un hombre frágil y delirante. Nadie sabía de lo que era capaz. La mafia lo creía. El FBI lo creía. Incluso quienes trabajaban más estrechamente con él, los hombres que arriesgaron sus vidas por él, lo creían. Y esa creencia se convirtió en su arma más poderosa. La mayor tragedia de la locura de Vincent, sin embargo, fue que no era solo una actuación para la ley, sino para la propia mafia. Su comportamiento era tan convincente que incluso sus propios hombres desconocían quién mandaba realmente. La familia había crecido bajo su mando, pero nunca vieron su verdadero rostro. Para ellos, Vincent era un jefe solo de nombre, una figura decorativa, un hombre enfermizo, demasiado avanzado para liderar de verdad. Pero Vincent Gigante no estaba enfermo, no estaba loco, estaba pensando a largo plazo, esperando el momento oportuno y observando cómo el mundo se derrumbaba bajo el peso de sus propias suposiciones. Mientras el mundo lo consideraba loco, él lo estaba transformando silenciosamente desde la sombra, tomando el poder y aferrándose a él con mano de hierro. Fue un engaño brillante, una jugada maestra de manipulación que le permitió conservar no solo su libertad, sino también su lugar en la cima de la mafia. Vincent Gigante fue quien se hizo el tonto, y al hacerlo, se convirtió en el hombre más poderoso de la sala. Vincent Gigante era un fantasma, una sombra en los márgenes del mundo criminal, invisible y anodino a simple vista. Para las autoridades, era un excéntrico, un hombre perdido en la niebla de su propia locura. Pero bajo el delirio de locura que había cultivado con tanto esmero, Vincent era más que un simple miembro de la familia genovese. Era el arquitecto de su futuro, la fuerza silenciosa que moldeaba cada movimiento entre bastidores. La mafia siempre había sido un mundo de juegos de poder, un lugar donde hasta el más mínimo error podía llevar a la muerte. Pero para Vincent, el poder no era algo que se pudiera conseguir con una demostración de fuerza ni con un acto de violencia despiadado. No, él sabía que el verdadero poder residía en el silencio entre jugadas, en la cuidadosa orquestación de acontecimientos que otros ni siquiera podían ver. A medida que los años 70 se acercaban a los 80, el papel de Vincent en la familia genovese se acentuó, pero nunca como un jefe ruidoso e impulsivo. En cambio, Khan ascendió silenciosamente, escalando posiciones como una sombra en la noche. Se convirtió en un hombre de palabras susurradas e influencia velada, aquel al que todos recurrían pero del que nadie se percataba. Pero no era solo su capacidad de desaparecer lo que lo distinguía, era su capacidad de control. Mientras otros luchaban por el poder con violencia, Vincent trabajaba con sutileza, moviendo los hilos desde los rincones más oscuros del hampa. Su influencia no era un martillo que se estrellaba contra sus rivales. Era el hilo invisible que recorría cada aspecto del imperio de la familia genovese. Y fue allí, en este espacio de control silencioso, donde Vincent empezó a ser más astuto que no solo sus enemigos, sino también sus aliados. No le interesaban las ostentosas demostraciones de dominio que otros disfrutaban. No necesitaba ser visto como el líder, no necesitaba ser el centro de atención. Lo que Vincent necesitaba, lo que ansiaba, era el poder de mandar sin rebelarse jamás. Su enfoque era lento, una partida de ajedrez jugada durante años, donde cada movimiento estaba calculado, cada peón sacrificado por el beneficio a largo plazo. A diferencia de otros jefes de la mafia que ostentaban su poder, el de Vincent era una mano oculta, pero siempre guiando el curso de los acontecimientos. Quienes lo rodeaban, quienes creían tener el control, ignoraban que el verdadero jefe nunca estaba en la sala con ellos. No era el hombre que se plantaba en las reuniones,
ni cerraba tratos en restaurantes de lujo. Era el hombre que siempre estaba a un susurro de distancia, moviendo los hilos a puerta cerrada. Vincent había aprendido desde muy joven que el conocimiento era poder. Había estudiado a los jugadores que lo rodeaban, quienes dirigían la familia, quienes controlaban el dinero, el territorio y el poder. Pero Vincent tenía algo que ninguno de ellos tenía: paciencia. Así que esperó, observando cómo sus rivales hacían jugadas, se excedían y caían en trampas que ellos mismos habían creado. Su control no se limitaba solo al imperio criminal, sino también a la percepción. El mundo lo veía como un loco, un tonto que debía ser ignorado. Pero lo que no entendían era que Vincent ya había reconfigurado el juego. Creían tener el control, creían tener las llaves. Pero Vincent había dominado el arte de la ilusión, y al hacerlo, se volvió intocable. Su influencia se extendió por toda la familia genovese. Lenta, pero seguramente, tomó el control de cada operación, cada negocio y cada calle. Pero siempre con la misma mano tranquila y firme. No era él quien hacía el ridículo. Era él quien, discretamente, se aseguraba de que todos los tratos salieran a su favor. Ya se tratara de los negocios de la construcción, el control sindical o las redes de apuestas ilegales, la mano de Vincent estaba en el centro de todo. Y quienes estaban más cerca de él, quienes creían estar al mando, ignoraban que eran solo peones en su juego. Para el mundo exterior, la familia genovese parecía una máquina bien engrasada, operando con la despiadada eficiencia de un imperio criminal en su apogeo. Pero tras bambalinas, solo había un verdadero líder, Vincent Gigante. Y mientras otros se enfrentaban y luchaban por la supremacía, Vincent mantenía la calma, la distancia y el control. No se trataba solo de ganar dinero, se trataba de hacer historia. Para Vincent, el verdadero objetivo no era el poder inmediato, sino el poder duradero, ese que nunca se podía quebrantar, que nunca se podía arrebatar. Sabía que en la mafia, la mejor manera de protegerse era ser olvidado, ser invisible. Pero no bastaba con desaparecer. Tenía que ser una fuerza silenciosa, aquel de quien nadie sospechaba, aquel que era subestimado a cada paso. Y, sin embargo, a pesar de toda su brillantez al jugar la mano invisible, Vincent sabía que llegaría el momento en que tendría que dar un paso al frente, un momento en que su sombra ya no sería suficiente. Las calles de Nueva York eran un campo de batalla y había enemigos por todas partes, algunos dentro de sus propias filas, otros fuera. El mundo de la mafia estaba cambiando. El viejo orden se desmoronaba y surgía sangre nueva. Juan Gotti. Gotti había surgido de la nada, un personaje descarado y ruidoso que jugaba con sus propias reglas. Era todo lo que Vincent no era. Franco, llamativo y más que dispuesto a ser el centro de atención. Para Vincent, Gotti representaba una amenaza no solo para su posición, sino para toda la mafia. El nuevo, ruidoso y rebelde gángster era la antítesis de todo por lo que Vincent había luchado. El ascenso de Gotti al poder era inevitable, pero tendría un precio. Vincent no era el tipo de hombre que atacaría a Gotti de frente. No, era demasiado astuto para eso. No se involucraría en una guerra de palabras pública ni en una batalla de poder. En cambio, Vincent atacaría donde más le dolía, usando la arrogancia de Gotti en su contra. La familia genovese siempre había sido la más poderosa de las 5 familias de Nueva York, y Vincent sabía que no podía permitirse que la estrella emergente de Gotti tomara el control. La batalla por el dominio no era cuestión de fuerza, se trataba de percepción, influencia y control.
y Gotti estaba a punto de descubrir cuán invisible y poderoso era Vincent Gigante. Pero esa confrontación, ese momento decisivo, aún estaba muy lejos. Por ahora, Vincent seguía apostando a largo plazo, mientras su imperio crecía silenciosamente en segundo plano, mientras el mundo observaba fascinado el ascenso de John Gotti. Era solo cuestión de tiempo antes de que Vincent tuviera que actuar, y cuando lo hiciera, el mundo se vería obligado a enfrentarse al hombre que habían subestimado durante tanto tiempo. El silencio que Vincent Gigante había cultivado con tanto esmero estaba a punto de romperse. El mundo criminal, antes envuelto en el dominio silencioso de su mano invisible, comenzaba a resquebrajarse. Bajo esa calma cuidadosamente construida, se avecinaba una tormenta. La mafia que Vincent había mantenido a raya, orquestada desde las sombras, estaba cambiando. Y Vincent Gigante, a pesar de todo su control, no podía escapar del destino que aguardaba a todo hombre que llegaba a la cima del mundo criminal: la traición. John Gotti había ascendido como un cometa, una fuerza impetuosa e impredecible en el caos del submundo neoyorquino. Era todo lo que Vincent no era: ruidoso, impetuoso y con un magnetismo absoluto. Gotti no solo buscaba poder, sino ser el centro de atención. Ansiaba atención, ansiaba respeto, y lo hacía todo con una sonrisa arrogante y una voluntad de hierro. Para Vincent, Gotti no era solo un rival, era una abominación, una degeneración del código mafioso. Donde Vincent había sido sigilo, Gotti era espectáculo. Donde Vincent gobernaba en silencio, Gotti exigía la mirada del mundo. Vincent, el capo en la sombra, no podía permitir que el imprudente ascenso de Gotti quedara sin control. El mundo criminal era un equilibrio delicado, un juego de poder y respeto regido por reglas estrictas. La ostentación de Gotti, su desprecio por la tradición y su audacia al eliminar a Paul Castellano, el jefe de la familia Gambino, amenazaban todo el sistema que Vincent había mantenido con tanto esmero. Para Vincent, el asesinato de Castellano fue una declaración de guerra que marcó el fin de las viejas costumbres y el comienzo de un nuevo y caótico reinado. Mientras Gotti celebraba su nuevo puesto, la ira de Vincent crecía. Pero no iba a librar una guerra abierta. No le daría a Gotti la satisfacción de una confrontación abierta. No, los métodos de Vincent siempre habían sido más sutiles, más pacientes. No iría a por Gotti directamente. Pero en el mundo de la mafia, donde la lealtad lo era todo, sabía que siempre había grietas en los cimientos, grietas que podían explotarse. El primer ataque de Vincent fue silencioso. La familia llevaba años bajo su control y la tensión crecía en su interior. El ascenso de Gotti había dividido las filas. Algunos siguieron su ejemplo, impetuosos, audaces e imprudentes. Pero había otros, hombres mayores, que aún se aferraban a las viejas costumbres, las que Vincent representaba. Y en esa división, Vincent vio su oportunidad. Uno de esos hombres, Frank De Zico, aliado de Gotti, había sido leal a la familia Gambino, pero ahora se encontraba en una situación peligrosa. Era cercano a Gotti, pero Vincent sabía mejor que nadie cómo cambiar las tornas. Mediante órdenes susurradas y sutiles manipulaciones, Vincent puso en marcha un complot que serviría de brutal recordatorio a Gotti. La traición jamás sería tolerada. El 13 de abril de 1986, el coche de De Zico explotó, una bomba colocada con precisión despiadada. La explosión no fue solo un mensaje para Gotti, sino una advertencia. Resonó en todo el mundo mafioso. Vincent ya no era una figura silenciosa en las sombras. La sangre de los hombres de Gotti manchaba las calles, y la mano de Vincent
estaba inconfundiblemente implicada. Pero incluso mientras los aliados más cercanos de Gotti caían, Vincent sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Gotti, siempre un showman, no se quedaría en segundo plano. Tenía una vena testaruda, un rasgo que impulsó su ascenso y lo convirtió en un adversario peligroso. La manipulación de Vincent había preparado el terreno, pero ahora era el momento de algo más directo. Gotti tenía que ser derrotado, no mediante un conflicto abierto, sino mediante una serie de golpes calculados, cada uno más devastador que el anterior. A puerta cerrada, Vincent seguía manejando los hilos. A medida que el imperio de Gotti empezaba a mostrar grietas, sus hombres tomaron el control discretamente de operaciones clave, reduciendo poco a poco la influencia de Gotti. Sus hombres, leales pero desprevenidos, actuaron sin darse cuenta de que participaban en un juego mucho mayor. Un juego donde cada pieza encajaba lentamente, cada decisión se planeaba cuidadosamente y cada traición se gestó en la oscuridad. Pero entonces ocurrió lo inesperado. En el verano de 1987, el FBI aumentó la presión. Estaban cercando a Gotti, pero no en sus términos, sino en los de ellos. Bajo la presión de una investigación federal, el imperio de Gotti comenzó a desmoronarse. El FBI contaba con escuchas telefónicas, informantes y pruebas cada vez más numerosas contra el jefe de Gambino. Parecía que Gotti estaba al borde del colapso, pero fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Gotti logró escapar de la soga que cada vez se apretaba más. El caso del FBI se desmoronó en el tribunal y Gotti fue absuelto de todos los cargos. Para el público, fue una victoria contundente. Para Vincent, fue un golpe demoledor. Por un momento, pareció que Gotti podría haber ganado. Sin embargo, incluso mientras Gotti se regodeaba en su victoria, la influencia de Vincent persistió. El mensaje era claro. Gotti había triunfado en los tribunales, pero no había ganado la guerra. Su poder, aunque innegable, era frágil. Gotti había humillado públicamente a las autoridades, pero Vincent sabía que la verdadera victoria no estaba en los titulares, sino en las acciones silenciosas e invisibles que podían derribar incluso al hombre más poderoso. En el fondo, Vincent se preparaba para su siguiente movimiento. No iba a atacar cuando todos lo esperaban. No, esperaría. Y cuando Gotti menos lo esperara, cuando el mundo creyera que Vincent se había desvanecido en la irrelevancia, haría su última jugada. Para Vincent Gigante, el juego siempre se basó en la paciencia. Su ascenso se basó en la cuidadosa manipulación del tiempo, la lenta y deliberada acumulación de poder. No necesitaba ser el más ruidoso ni el más visible. Su fuerza residía en su silencio, en su capacidad de observar y esperar. La guerra con Gotti estaba lejos de terminar. Apenas estaba entrando en su fase más peligrosa. Y así, Vincent esperó, el titiritero en las sombras, moviendo los hilos y preparando el escenario para la confrontación final. Llegaría el momento en que la arrogancia de Gotti finalmente lo alcanzaría. Pero hasta entonces, Vincent permanecería oculto, siempre observando, siempre esperando. La sangre se había derramado, pero el acto final aún estaba por desarrollarse. A medida que transcurría la década de 1980, el imperio de Vincent Gigante era invisible a simple vista, pero más formidable que nunca. Su reputación como el loco que vagaba por las calles en bata, murmurando incoherencias para sí mismo, se consolidó. Sin embargo, tras esa fachada de locura, se libraba la verdadera batalla. Una batalla por el dominio que, a pesar de su cuidadosa orquestación, ya no podía librarse solo desde las sombras. Los muros se cerraban, y la ley, como una marea inevitable, comenzaba a arrollarlo.
había llegado el día del juicio final. El nombre de Vincent había permanecido notoriamente ausente de la mayoría de las investigaciones criminales oficiales. Mientras otros jefes de la mafia, como Gotti, acaparaban titulares por su ostentosa rebeldía y sus luchas de poder, Vincent se mantuvo discreto, hasta que el FBI y las autoridades federales descubrieron la verdad. El verdadero poder de la familia Genovese siempre había estado en manos de Vincent. La familia había sido durante mucho tiempo la más reservada de las 5 familias de Nueva York, y Vincent era su líder más escurridizo. Pero por mucho que intentara mantener su farsa, había grietas en su armadura. Pequeños deslices, oportunidades perdidas, momentos en los que su disfraz flaqueaba. El FBI estaba empezando a ver a través de la máscara. No fue solo la vigilancia constante lo que empezó a socavar el imperio de Vincent. Fueron los informantes, las ratas dentro de la organización, quienes uno a uno empezaron a cambiar de opinión. En 1990, un testigo clave, Vincent Caffaro, antiguo subjefe de la familia Genovese, dio un paso al frente y destapó el mayor secreto de la mafia. Vincent Gigante, el hombre al que todos creían loco, era el verdadero e indiscutible jefe de la familia mafiosa más poderosa de Estados Unidos. El testimonio de Caffaro fue como una bomba, resonando en los círculos de poder. Vincent ya no podía escudarse en su locura. La situación había cambiado. El FBI ahora tenía pruebas que podían derribarlo. La red de mentiras que Vincent había urdido cuidadosamente durante décadas se desmoronaba ante sus ojos. Pero esto no era solo una batalla legal. Era una guerra que podría destruir todo lo que había construido. Sin embargo, incluso ahora, el arma más formidable de Vincent no era su habilidad para evadir la ley. Era su capacidad para ir un paso por delante, para burlar a todos los que creían tenerlo acorralado. Las autoridades habían comenzado a examinarlo con más detenimiento, y con el testimonio de Caffaro, estaban ganando terreno en el caso. Pero Vincent, siempre estratega, no solo estaba jugando a largo plazo, sino que estaba jugando el juego más peligroso de todos, la supervivencia. Acudió al tribunal con su máscara habitual, la imagen de un hombre frágil e incoherente, completamente incapaz de enfrentarse a un juicio. El público vio al hombre que había sido tan famosamente demente, la figura torpe y destrozada que una vez se instaló en las calles de Nueva York en bata de baño. Sus abogados argumentaron que era mentalmente incompetente, incapaz de comprender los cargos contra él. Era un argumento que había funcionado innumerables veces, pero esta vez era diferente. El peso de las pruebas en su contra era demasiado grande. Los muros eran demasiado altos para escalarlos. Tras puertas cerradas, Vincent se encontraba sumido en la confusión. Sus aliados dentro de la familia comenzaban a desmoronarse bajo la presión de la investigación. Quienes habían sido leales durante años comenzaron a distanciarse. Incluso los criminales más empedernidos sabían que el tiempo apremiaba. La ley se cernía sobre la familia Genovese y no iban a detenerse hasta derribar al capo en la cima. Era el principio del fin, y Vincent lo sabía. Pero Vincent siempre se había deleitado con el juego de la incertidumbre. Mientras las autoridades estaban distraídas por su supuesta locura, Vincent tenía un plan, una última jugada que garantizaría que, incluso si lo detenían, se libraría de la cárcel bajo sus propios términos. En 1993, a pesar de su salud cada vez más frágil, compareció de nuevo ante el tribunal. La fachada seguía ahí, por supuesto. Los pasos lentos y tambaleantes, los murmullos incoherentes, la confusión. Para cualquiera que lo viera, era solo otra actuación.
Pero bajo ese velo, Vincent seguía siendo el cerebro. Su juicio fue un circo, una serie de comparecencias ante el tribunal marcadas por la confusión, las demoras y las persistentes preguntas sobre su estado mental. Incluso con la presión de los agentes federales y los fiscales, la defensa de Vincent se aferró a la misma narrativa. El hombre con problemas mentales era incapaz de orquestar actividades delictivas. Era una estrategia que le había funcionado antes. Pero esta vez, las autoridades ya no seguían sus reglas. En 1997, tras años de demoras y disputas en los tribunales, llegó el inevitable veredicto: culpable. Vincent Gigante, el demente de la familia Genovese, fue condenado por liderar una organización criminal, extorsión y conspiración para cometer asesinato. Había sobrevivido a más de una década de embates legales, pero la verdad finalmente lo alcanzó. El hombre que una vez gobernó Nueva York desde la sombra había sido llevado ante la justicia. La ironía de todo aquello era devastadora. Vincent Gigante, el hombre que dominaba el arte de la invisibilidad, el hombre que había engañado a todos durante tanto tiempo, ahora había sido despojado de su mayor arma. El mundo mafioso que una vez controló con mano invisible se había vuelto contra él. Los muros de la prisión serían el escenario final de su actuación, donde viviría el resto de sus días, todavía fingiendo, todavía interpretando el papel de loco, incluso tras las rejas, y así fue sentenciado a 12 años de prisión. Su antes inimaginable caída sellada por el sistema que había burlado durante tanto tiempo. Pero incluso mientras Vincent era llevado a prisión, aún conservaba una última carta, su influencia sobre la familia Genovese, intacta. La familia seguiría operando con su alcance criminal mucho después de su condena, y el nombre de Vincent quedaría grabado en los anales de la historia de la mafia. Pero había algo de lo que ni siquiera el poderoso Vincent Gigante podía escapar: el tiempo. A medida que la salud de Vincent se deterioraba en los años siguientes, su cuerpo, antes tan resistente, comenzó a traicionarlo. Había logrado esquivar la bala de la justicia durante décadas, pero su propia mortalidad era un enemigo al que no podía vencer. En 2005, tras años de problemas cardíacos e insuficiencia renal, Vincent falleció en un centro médico federal en Springfield, Missouri. El legado de Vincent Gigante fue complejo. Para algunos era un capo que había burlado a la ley durante años, un fantasma que permanecía oculto a plena vista. Para otros, era una figura trágica, perdido en su propio laberinto de engaños, incapaz de escapar de la trampa que él mismo se había tendido. Pero al final, Vincent Gigante no era ni el loco que el mundo creía, ni el brillante estratega que había fingido ser durante años. Era ambas cosas y ninguna. Un enigma cuyo último acto, como su vida, seguía siendo un misterio. Y aunque su reinado como cabeza de la familia Genovese había terminado, su historia estaba lejos de terminar. Perduraría en los mitos, las leyendas y las sombras donde hombres como él siempre parecen persistir. Son pocos los hombres que resurgen de las cenizas de su pasado. Se abren paso entre las ruinas de sus propias fechorías y controlan un reino construido sobre el miedo y el secretismo. Pero Vincent Gigante hizo precisamente eso. Durante décadas, jugó un juego peligroso, donde el engaño era su mayor arma y la supervivencia su mayor logro. Pero al final, todo reino debe caer, por mucho que su gobernante intente preservarlo. En el ocaso de la vida de Vincent, mientras su salud se deterioraba lentamente y los muros de su mundo se derrumbaban, su mayor fortaleza, su mayor arma, se convirtió en un lejano recuerdo. El hombre que una vez se movió entre las sombras de Nueva York con una gracia fantasmal,
evadiendo las miradas indiscretas tanto de las fuerzas del orden como de sus compañeros criminales, era ahora un frágil cascarón, reducido a lo que había fingido ser durante tantos años. Un hombre destrozado, indefenso ante el tiempo y la mortalidad. Vincent siempre había vivido con el lujo de la invisibilidad. Su imperio había prosperado porque nadie lo veía, nadie sospechaba de él. El genio de su ascenso, su capacidad para manipular, engañar y permanecer como un enigma, fue precisamente lo que lo mantuvo en la cima. Pero con la edad, la enfermedad y el peso aplastante de los años, la máscara que había llevado durante tanto tiempo comenzó a resbalarse. Ni siquiera el engaño más cuidadoso pudo resistir las fuerzas de la naturaleza y la ley para siempre. Y así, Vincent Gigante, el hombre que una vez fue el rey fantasma de la familia genovese, cayó en la ruina. En 2002, Vincent recibió un golpe definitivo y contundente. Su control sobre la familia genovese nunca había sido tan frágil. Sus antaño leales aliados, quienes le habían servido durante años, estaban en prisión, dispersos o comprometidos. Incluso en su avanzada edad, con su salud quebrantada y sus fuerzas disminuidas, el nombre de Vincent aún pesaba. Pero ahora, las autoridades tenían la prueba. El juego de humo y espejos que Vincent había jugado durante tanto tiempo había terminado. Su secreto había sido revelado al mundo, y las barreras finalmente se cerraban. En un último y desesperado acto de supervivencia, Vincent tomó una decisión que sorprendería incluso a quienes lo habían visto sobrevivir a incontables momentos cercanos a la muerte. Su silencio, su negativa a hablar, siempre había sido una defensa cuidadosamente elaborada. Pero cuando se hizo evidente que su propio hijo, Andrew Gigante, corría el riesgo de verse implicado en el crimen organizado y la obstrucción a la justicia de su padre, Vincent tomó la decisión impensable. Se declararía culpable. 7 de abril de 2003. En una sala llena de periodistas, agentes del orden y curiosos, Vincent Gigante, otrora intocable, compareció ante el juez y se declaró culpable. Por primera vez en su vida, abandonó la farsa. El hombre que había pasado décadas fingiendo estar loco, fingiendo ser un cascarón roto de ser humano, ahora se puso de pie y reconoció la verdad. Los había engañado a todos, a su familia, a las autoridades, al mundo que lo rodeaba. La sala del tribunal se sumió en un silencio atónito, mientras Vincent, con una sonrisa cansada, aceptaba su destino. Su declaración era parte de un acuerdo, una forma de proteger a su familia, de asegurar que su hijo y otros involucrados en su farsa no fueran a prisión. Fue un raro atisbo de humanidad en un hombre cuya vida entera había estado marcada por la manipulación, la violencia y el secretismo. Pero no hubo redención en su acto final. Su imperio se había derrumbado, su legado manchado, y el peso de sus acciones finalmente lo alcanzó. La decisión de Vincent de declararse culpable fue extraña. Una paradoja para el hombre que una vez lo controló todo con tanta precisión. El rey que había gobernado el reino de la mafia desde la sombra, ahora se presentaba ante el mundo, destrozado y vulnerable. Pasaría el resto de sus días en una prisión federal, lejos del poder y la influencia que una vez ostentó con mano silenciosa. Su condena marcó el fin de una era, el colapso del imperio que había construido con astucia y miedo. Y sin embargo, incluso tras las rejas, Vincent seguía siendo un enigma. Seguía siendo el rey, el titiritero, manejando los hilos desde su celda. Se comunicaba con sus hombres a través de su hijo, Andrew, quien lo visitaba con frecuencia, asegurándose de que el imperio de Vincent siguiera operando, aunque con un nombre diferente. La familia,
Aunque dividida, seguía escuchando los susurros del antiguo jefe. Incluso en sus últimos años, la sombra de Vincent Gigante se cernía sobre las calles de Nueva York. Pero el tiempo, como siempre, tenía sus planes. A medida que el cuerpo de Vincent se debilitaba, también lo hacía su poder. Su corazón, agobiado por años de estrés y mala salud, cedió ante lo inevitable. En diciembre de 2005, el hombre que una vez controló el inframundo desde las sombras, que vivió como fantasma y rey a la vez, falleció en un centro médico federal a los 77 años. Su muerte fue silenciosa, casi decepcionante. El poderoso Vincent Gigante, quien una vez engañó al mundo, quien interpretó el papel del loco con tanta perfección, ahora yacía en silencio. Su reinado sobre la familia genovese había terminado para siempre. El mundo había presenciado a Vincent desempeñar su papel, y cuando finalmente cayó el telón, parecía que todo había sido una actuación trágica, una de brillantez, engaño y una ansia implacable de poder que finalmente lo llevó a la ruina. Para quienes lo conocieron, su muerte fue la nota final de una sinfonía de mentiras, y sin embargo, su legado era innegable. Las historias de su poder, su manipulación y su férreo control del submundo neoyorquino resonarían durante años. Vincent Gigante, el hombre que una vez pareció loco, el hombre que gobernaba la mafia con mano invisible, dejó tras de sí un mundo que jamás volvería a ser el mismo. Su ascenso fue un testimonio del poder de la paciencia, la estrategia y el engaño. Pero su caída, una caída en desgracia del poder de las sombras, fue un recordatorio de que nadie, ni siquiera el más grande de los reyes, puede escapar de las consecuencias de sus actos. El legado de Vincent Gigante perduraría, pero el hombre que lo construyó no sería más que un fantasma en la historia de la mafia estadounidense.